El olor a diésel y a café amargo era el perfume de mi vida. Llevaba más de 30 años pegado a un volante, con la espalda hecha un mapa de carreteras recorridas y los ojos acostumbrados a ver el mundo a través de un parabrisas. Me llamo Javier, y mi tráiler, el Valiente, era más mi casa que la casa misma allá en Torreón. En la cabina guardaba mis santos, la foto de mi vieja y de mis hijos ya crecidos, y un termo que mantenía el café hirviendo como el infierno, justo como me gustaba. La carretera era mi confidente, mi castigo y mi bendición. Me había dado de comer, me había alejado de los míos, y me había enseñado un tipo de soledad que se te mete en los huesos. Una soledad que a veces pesa más que las 40 toneladas que arrastraba a mis espaldas. Era una vida de hombre, decían los de antes. Una vida de chingarle duro y aguantar vara, sin quejarse mucho. Y yo aguantaba. Aguantaba el sol que raja las piedras en el desierto de Sonora, el frío que cala hasta el alma en las cumbres de Chihuahua, y las noches interminables en las que los únicos compañeros son las luces de otros trailero que se cruzan en la oscuridad como almas en pena. Uno se acostumbra, o al menos, uno aprende a engañarse, a pensar que esa libertad de no tener patrón encima y de ser dueño de tu tiempo vale la pena. Este viaje no era diferente a los miles que ya había hecho. Cargué en Laredo y mi destino era la Ciudad de México. Un tiro largo, de esos que te dan chance de pensar en todo y en nada. La carretera 87, ese tramo que corta Zacatecas como una cicatriz, siempre me había dado mala espina. No es como otras carreteras. Es solitaria, traicionera, con unas rectas larguísimas que te invitan a pisarle, a confiarte, pero que de repente te avientan una curva cerrada como una traición. Los colegas, los compañeros del volante, le tienen su respeto. Se cuentan cosas de ese tramo, historias de aparecidos, de traileros que se quedan dormidos y ya no despiertan, de cruces que florecen a la orilla del asfalto como si fueran sembradas por la misma muerte. Yo nunca fui de creer en esas cosas. Para mí, el único fantasma era el del cansancio, y el único demonio el que se te aparece cuando un federal te para con ganas de morder. Pero esa noche, algo era distinto. El aire se sentía pesado, denso, como si la misma noche estuviera aguantando la respiración. Como siempre hago en los viajes largos, prendí la radio. No para oír música, sino para buscar las estaciones de onda corta donde los predicadores gringos gritan sobre el apocalipsis. No les entendía ni madre, pero el fervor de sus voces, esa pasión desbocada, me mantenía despierto. Era como tener un copiloto loco que no te dejaba dormir. Pero esa noche, ni el predicador más encendido lograba espantar la sensación extraña que se me había pegado al cuerpo. El café ya no me hacía efecto y los párpados me pesaban como si fueran de plomo. Fue entonces cuando, en una de esas rectas infinitas de la 87, sentí una presencia a mi lado. No la vi, no la oí. Fue una sensación, un cambio en el aire de la cabina, como cuando alguien entra a un cuarto en silencio. Volteé de reojo al asiento del copiloto. Estaba vacío, como siempre. La luz del tablero dibujaba las sombras de mi chamarra de mezclilla y de los mapas arrugados. «Estás pendejeando, Javier», me dije en voz alta. «Es el sueño, cabrón. Oríllate a dormir un rato». Pero la sensación no se iba. Al contrario, se hizo más fuerte. Era una calma extraña. Una compañía silenciosa que, en lugar de asustarme, me tranquilizó un poco. Era como si alguien fuera allí conmigo, velando mi camino. Me acuerdo que hasta sonreí. Pensé en las historias de los viejos, en el ángel de la carretera del que algunos hablaban. Una leyenda bonita para no sentirse tan solo. Seguí manejando, sintiéndome extrañamente acompañado. La presencia era tan real que hasta estuve a punto de ofrecerle un trago de café. Me sentía menos cansado, más alerta. La noche ya no parecía tan oscura ni la carretera tan amenazante. Pasaron los kilómetros. La voz del predicador se perdió en la estática y yo apagué la radio. El silencio en la cabina ya no era un silencio de soledad, sino uno de compañía. Miré de nuevo el asiento del copiloto, y entonces lo vi. No era una visión clara, era más como una sombra, una silueta que se definía y se deshacía con las luces de los postes que pasaban veloces. Un hombre, sentado ahí, con la vista fija al frente. No sentí miedo, sentí una curiosidad inmensa. «¿Quién eres?», quise preguntar, pero la voz no me salió. Él pareció sentir mi mirada, porque giró lentamente la cabeza hacia mí. No pude verle la cara.
Estaba en la penumbra, pero sentí su mirada. Una mirada de una tristeza infinita, de una resignación que dolía. Y entonces todo pasó en un instante. Un resplandor cegador vino de frente. Un camión de redilas, de esos que transportan ganado, invadió mi carril a toda velocidad. El conductor venía dormido o borracho. No lo sé. No hubo tiempo de pensar, ni de frenar, ni de rezar. Solo el instinto. Un volantazo brusco, un golpe seco y violento que me lanzó contra la puerta. El sonido del metal retorciéndose fue como un grito de agonía de El Valiente. El mundo se puso de cabeza. Cristales rotos, el olor a quemado, el sabor a sangre en mi boca. Todo se volvió un caos de ruido y dolor. Quedé colgado del cinturón de seguridad, con el tráiler volcado sobre su costado, patinando sobre el asfalto en una lluvia de chispas. Y en medio de ese infierno, de ese desmadre de fierros y vidrios, lo vi con una claridad que nunca voy a olvidar. La puerta del copiloto se abrió de golpe, y la silueta del hombre que me acompañaba salió. No saltó, no se cayó, simplemente salió, como si caminara sobre el aire. Se puso de pie en medio de la carretera, ileso, y se quedó mirando los restos de mi tráiler, de mi vida. Lo vi perfectamente, recortado contra las luces del otro camión que se había detenido más adelante. Y luego, simplemente, se desvaneció. Se hizo humo, se lo tragó la noche. Después de eso, todo se volvió negro. Me desmayé, con la última imagen grabada a fuego en mi mente. La de ese copiloto fantasma saliendo del infierno como si nada. Como dice el título de esta historia, que apenas comienza. Después del choque, juré ver al copiloto salir, pero no había nadie más. Y ese juramento, esa certeza, sería el principio de mi propia locura, o la llave para entender un misterio más grande de lo que jamás pude haber imaginado. Esa noche, en la carretera 87, no solo se volcó mi tráiler, se volcó mi mundo entero. La sirena de la ambulancia era un cuchillo que me taladraba el cerebro. Cada latido era un martillazo en las costillas, un recordatorio de que estaba vivo, aunque no sabía si eso era bueno o malo. Abrí los ojos y lo primero que vi fue el rostro de un paramédico. Un chavo joven, con cara de susto, que me hablaba con una urgencia que yo no podía procesar. «Señor, ¿me escucha? ¿Sabe cómo se llama?» Quería responderle, decirle que me llamaba Javier y que mi tráiler estaba hecho mierda a unos metros de nosotros, pero de mi boca solo salió un quejido. El dolor era una bestia que me estaba devorando desde adentro. Me habían sacado de la cabina y estaba tirado en una camilla, a la orilla de la carretera. El aire frío de la madrugada me pegaba en la cara, mezclado con el olor a hule quemado y a tierra mojada por el rocío. Las luces rojas y azules de las torretas pintaban la escena con colores de pesadilla. Veía a los bomberos rociando espuma sobre los restos de El Valiente, que yacía como un animal prehistórico, muerto y destripado. El otro camión, el de las redilas, estaba más allá, con el frente abollado pero todavía en pie. Había gente por todos lados, policías federales con sus libretas, otros traileros que se habían detenido a ayudar o a chismear, y los curiosos que nunca faltan, atraídos por la tragedia como moscas a la miel. Mi copiloto. Logré susurrar. La palabra se me atoró en la garganta seca. El paramédico se inclinó más. «¿Cómo dice, señor? ¿Había alguien más con usted?» Asentí con la cabeza, un movimiento mínimo que me costó un universo de dolor. «Sí, él salió. Lo vi salir». El chavo frunció el ceño y volteó a ver a uno de los policías que se acercaba. Dice que venía acompañado, que su copiloto salió del vehículo. El federal, un hombre mayor, con bigote y una panza que se asomaba por debajo del chaleco, me miró con escepticismo. Se agachó a mi altura, desprendiendo un olor a café rancio y a cigarro. «A ver, jefe, ¿está seguro? Mis hombres ya revisaron toda la zona. No hay nadie más, ni herido, ni muerto. El chofer del otro camión está bien, solo asustado. El único que venía en este tráiler era usted». Sus palabras eran como piedras, frías, duras, inapelables. Pero yo lo había visto. La imagen estaba ahí, tatuada en mis párpados. El hombre saliendo de la cabina, de pie en medio del caos, desapareciendo. «No, yo lo vi», insistí, con una fuerza que no sabía que tenía. Estaba sentado a mi lado. Salió por su puerta. «Búsquenlo. A lo mejor está herido, se metió al monte». El policía intercambió una mirada con el paramédico. Era la mirada que le das a un borracho, a un loco.
La mirada de la lástima y la incredulidad. Tranquilo, campeón. Probablemente fue el golpe. A veces uno ve cosas. Es el shock. Me subieron a la ambulancia. Mientras cerraban las puertas, mi última visión del exterior fue la de mi tráiler destrozado, solitario bajo las luces parpadeantes. No había rastros de nadie más. Solo yo. En el trayecto al hospital del pueblo más cercano, un lugar llamado Fresnillo que sonaba tan gris como se sentía mi alma, intenté ordenar mis pensamientos. ¿Me había vuelto loco? ¿El madrazo me había hecho alucinar? Era posible. Los médicos siempre dicen que un golpe en la cabeza te puede hacer ver hasta a la Virgen de Guadalupe en patines. Pero la sensación había empezado antes del choque. La compañía silenciosa, la calma extraña, la silueta en el asiento. Eso no podía ser producto del golpe. Eso había pasado antes. Mientras la ambulancia corría por esa misma carretera del diablo, yo cerraba los ojos y repasaba la escena una y otra vez. El volantazo, el estruendo, el metal retorciéndose, y la puerta del copiloto abriéndose. ¿Se abrió por la fuerza del impacto? Tal vez. Pero la figura saliendo, erguida, tranquila, eso no encajaba. No era la imagen de alguien que sale despedido en un accidente. Era la imagen de alguien que se baja de un coche estacionado. Llegamos a un hospital que parecía tan viejo como la misma carretera. Paredes descascaradas, un olor a cloro y a enfermedad que te pegaba en la cara. Me llevaron a urgencias. Me cortaron la ropa. Me pincharon con agujas y me metieron a una máquina que hacía un ruido espantoso. Yo cooperaba en automático, como un robot. Mi cuerpo estaba ahí, pero mi mente seguía allá, en el kilómetro 234 de la carretera 87. Un doctor con cara de cansancio y bata manchada de algo que preferí no identificar, vino a verme después de revisar unas radiografías. «Tuvo usted mucha suerte, don Javier», me dijo, con un tono que no dejaba lugar a la alegría. 3 costillas rotas, una clavícula fisurada y una contusión cerebral leve. Unos cuantos raspones más y ya, pudo haber sido mucho peor. Le agradecí con un murmullo. Luego tomé aire. «Doctor, ¿es normal ver cosas después de un golpe así?» El doctor se ajustó los lentes. ¿Ver cosas? ¿Cómo qué tipo de cosas? Vi a una persona, un hombre, mi copiloto. Lo vi salir del tráiler después del choque. El doctor suspiró, el suspiro del que ha oído la misma historia demasiadas veces. «Mire, don Javier, la contusión cerebral puede causar alucinaciones visuales y auditivas. Es una reacción común al trauma. El cerebro intenta darle sentido a un evento caótico y a veces, pues, inventa cosas para llenar los huecos. Además, la falta de sueño, el estrés del viaje, es un cóctel perfecto para una mala jugada de la mente». Su explicación era lógica, racional, científica. Era la única explicación posible. Y sin embargo, no me la creía. Había una diferencia entre una alucinación y lo que yo había experimentado. Lo que yo sentí fue real, tan real como el dolor que me recorría el cuerpo. Unas horas más tarde, vino a verme el mismo policía federal. Se sentó en una silla de plástico al lado de mi cama. «Ya tenemos el parte oficial, Javier», dijo, con un tono más suave que antes. «El peritaje indica que usted intentó esquivar al otro vehículo, que efectivamente invadió su carril. El otro chofer dio positivo en la prueba de alcoholemia. Así que la culpa no es suya, para que esté tranquilo con el seguro y todo eso». Asentí. Era un alivio, supongo, pero no era lo que me importaba. «¿Y encontraron a alguien?», pregunté con un hilo de voz. El federal negó con la cabeza lentamente. «Nadie, Javier. Peinamos la zona en un radio de 1 kilómetro. Usamos lámparas, gritamos. Nada. No hay huellas, no hay rastros de sangre que no sean suyos. La puerta del copiloto se botó con el impacto, eso sí, pero de ahí no salió nadie. Se lo juro». Me quedé en silencio, mirando el techo agrietado de la habitación del hospital. La certeza del policía era tan sólida como un muro. Y mi propia certeza chocaba contra ese muro una y otra vez. ¿Quién era yo para dudar de la policía, de los peritos, de los doctores? Un simple camionero madreado y confundido. Y sin embargo, yo lo vi. Juré ver al copiloto salir. Y aunque todo el mundo me dijera que estaba loco, esa imagen, esa figura tranquila en medio del infierno, se negaba a desaparecer. Era mi verdad, y estaba terriblemente solo con ella. Los días en el hospital de Fresnillo se arrastraron con la lentitud de una llanta ponchada. Cada amanecer era una copia del anterior.
marcado por el olor a antiséptico y el sabor metálico de las pastillas para el dolor. La enfermera de la mañana, una señora robusta y de pocas palabras llamada Socorro, me trataba con una eficiencia que rayaba en la brusquedad, pero en sus manos había una gentileza que desmentía su ceño fruncido. Era ella quien me cambiaba los vendajes, quien me ayudaba a sentarme cuando el mundo me daba vueltas, y quien escuchaba mis quejidos sin inmutarse. Fue en la tercera mañana, mientras me tomaba la presión, que me atreví a hablarle de nuevo sobre el tema. «Doña Soco, ¿usted cree en fantasmas?» Ella ni siquiera levantó la vista del manómetro. «Yo creo en Diosito, que es el que me da fuerzas para aguantar estos turnos». «¿Por qué, don Javier? ¿Ya se le apareció la Llorona en el pasillo?» Su tono era burlón, pero no cruel. Era la forma en que la gente de pueblo trata lo que no entiende, con una pizca de humor para quitarle el filo al miedo. «No, no es eso», le dije. «Es que sigo pensando en el accidente, en el hombre que vi». Socorro terminó de apuntar en mi expediente y finalmente me miró a los ojos. «El federal vino a preguntar por usted ayer otra vez. Y su patrón también llamó. Todos dicen lo mismo, iba usted solo. A veces el corazón ve lo que los ojos no pueden, don Javier. A lo mejor era su ángel de la guarda, que lo cuidó y se fue. Dele gracias y ya no le busque 3 pies al gato». Su consejo era sabio, práctico. Era la clase de consejo que mi propia madre me hubiera dado. Acéptalo y sigue adelante. Pero yo no podía. La imagen del copiloto no era la de un ángel etéreo y luminoso. Era la de un hombre, una silueta de carne y hueso, aunque hecha de sombra y tristeza. Tenía una presencia física, un peso en el espacio, y su salida del tráiler no había sido una ascensión celestial, sino una partida, una despedida silenciosa. Mi familia me llamó desde Torreón. Mi esposa, Elena, llorando al otro lado de la línea, aliviada de oírme vivo, preocupada por mi salud. Mis hijos, ya hombres hechos y derechos, con sus propias familias, prometiendo venir a verme en cuanto pudieran. Les conté del accidente, del otro chofer borracho, de mis costillas rotas, pero no me atreví a mencionar al copiloto. ¿Cómo explicarles algo que ni yo mismo entendía? ¿Cómo decirles que su padre, el hombre fuerte y pragmático que siempre habían conocido, ahora veía fantasmas en la carretera? Me tragué la historia. La guardé en el mismo rincón oscuro donde se acumulaban la soledad y el cansancio de tantos años de viaje. Se convirtió en mi secreto, un peso adicional sobre mis costillas ya fracturadas. Los médicos me dieron el alta a la semana. La contusión era leve, dijeron. Las fracturas sanarían con tiempo y reposo. El verdadero problema, el que no aparecía en las radiografías, era el que me estaba carcomiendo por dentro. El dueño de la línea de transportes para la que trabajaba, un hombre de negocios de Monterrey, se portó bien. Me mandó dinero para el autobús de regreso a casa y me aseguró que el seguro cubriría todo. «Lo importante es que estás vivo, Javier», me dijo por teléfono. «Los fierros van y vienen. Tú recupérate. Y cuando estés listo, aquí tienes tu trabajo esperándote». Sus palabras deberían haberme tranquilizado, pero me dejaron un sabor amargo. ¿Qué trabajo? ¿Volver a subirme a un tráiler? ¿Volver a pasar por la carretera 87? La sola idea me provocaba un sudor frío. La carretera, que había sido mi vida, ahora se me antojaba como un monstruo dormido, esperando a que volviera para devorarme. El viaje en autobús de Fresnillo a Torreón fue una tortura. Cada kilómetro de asfalto que pasaba por la ventanilla era un recordatorio. Miraba el asiento vacío a mi lado, y la imagen del copiloto fantasma volvía una y otra vez. Intentaba leer, escuchar música, pero nada funcionaba. Mi mente era un proyector descompuesto, repitiendo la misma escena en un bucle infinito. El choque, el estruendo, la figura saliendo hacia la noche. Me bajé en la terminal de Torreón sintiéndome como un extraño en mi propia ciudad. El sol, el ruido, la gente, todo me parecía ajeno. Elena y mi hijo mayor, Beto, me estaban esperando. El abrazo de mi mujer fue un refugio y una condena. Me sentí seguro en sus brazos, pero también sentí el peso de mi secreto. ¿Cómo podía apoyarme en ella si le estaba ocultando la parte más importante de lo que me había pasado? Los primeros días en casa fueron un infierno disfrazado de paraíso. Estar en mi cama, comer la comida de Elena, ver la televisión en mi sillón favorito. Todo debería haber sido un consuelo, pero yo estaba ausente. Mi cuerpo estaba en la sala,
pero mi mente seguía en el kilómetro 234. Me pasaba las horas en silencio, con la mirada perdida. Elena intentaba animarme, me preparaba mis platillos favoritos, me contaba los chismes del barrio, me ponía las películas de Pedro Infante que tanto me gustaban. Pero yo era un fantasma en mi propia casa. ¿Qué tienes, viejo?, me preguntó una noche, mientras estábamos sentados en el porche. No eres tú. El golpe te dejó muy sacado de onda, ¿verdad? La miré. Sus ojos, los mismos que me habían enamorado 40 años atrás, estaban llenos de una preocupación genuina. Y no pude más. El secreto me estaba ahogando. Vieja, empecé con la voz temblorosa. Tengo que contarte algo. Algo que pasó en el accidente. Algo que nadie me cree. Y le conté todo. Desde la extraña sensación de compañía antes del choque, hasta la visión clara del hombre saliendo del tráiler. Hablé sin parar, como si abriera una compuerta. Las palabras salieron atropelladas, desesperadas. Cuando terminé, me quedé sin aliento, esperando su reacción. Esperaba que me dijera que estaba loco, que necesitaba un psicólogo, que el golpe me había afectado más de lo que pensábamos. Pero Elena, mi vieja, simplemente tomó mi mano. Su mano, arrugada y cálida, se cerró sobre la mía. Yo te creo, Javier, dijo en voz baja. Si tú dices que lo viste, yo te creo. En ese momento, una pequeña parte del hielo que se había formado alrededor de mi corazón comenzó a derretirse. No estaba solo. Alguien me creía. Y aunque eso no resolvía el misterio, me daba la fuerza para empezar a buscar respuestas. La certeza de que no estaba loco era el primer paso. El siguiente sería descubrir quién era el hombre que viajó conmigo en mi último viaje a bordo de El Valiente. El apoyo de Elena fue como un ancla en medio de la tormenta. Tener a alguien que no me miraba como si estuviera perdiendo la razón me devolvió un trozo del suelo que sentía haber perdido. Sin embargo, el mundo exterior no era tan compasivo. Los días se convirtieron en un laberinto de burocracia y papeleo. Llamadas al seguro, declaraciones, informes. Cada vez que tenía que relatar el accidente, omitía la parte del copiloto. Me limitaba a la versión oficial. El otro conductor invadió mi carril. Di el volantazo, volqué. Era más fácil. Evitaba las miradas de lástima, las pausas incómodas al otro lado del teléfono. Pero cada vez que contaba esa media verdad, sentía como si me traicionara a mí mismo, como si negara la existencia de aquel hombre y la extraña salvación que, sentía yo, me había otorgado. El Valiente fue declarado pérdida total. Las fotos que me mandó el ajustador del seguro eran desoladoras. Un amasijo de fierros retorcidos que apenas se parecía al imponente rey de la carretera que había sido mi compañero por tantos años. Verlo así, destrozado e inútil, era como verme en un espejo. Yo también me sentía así por dentro. Beto, mi hijo, que había heredado mi pragmatismo pero con un barniz de modernidad, intentaba ayudarme a navegar las aguas turbias de la recuperación. «Apá, tienes que concentrarte en ponerte bien», me decía, mientras revisaba los documentos del seguro en la mesa de la cocina. «Ya lo del camión está casi resuelto. La compañía te va a liquidar bien por tus años de servicio. Podrías pensar en el retiro, apá. Ya le chignaste mucho». Beto vivía en Houston. Se había ido de mojado hacía años y ahora tenía su propia empresa de jardinería. Un hombre de éxito, a su manera. Cada vez que venía de visita, había una pequeña distancia, la que se crea entre el que se fue y el que se queda. Él veía el mundo en dólares y oportunidades. Yo lo veía en kilómetros y líneas continuas. Su sugerencia del retiro era lógica. Tenía casi 65 años. Mi cuerpo estaba adolorido y el susto había sido mayúsculo. Pero la idea de quedarme en casa, de convertirme en un viejo que solo sale a comprar el pan, me aterrorizaba más que cualquier fantasma. La carretera era mi identidad. Sin ella, ¿quién era yo? Fue durante esas semanas de inactividad forzada que la obsesión empezó a echar raíces. Si no podía conducir, al menos podía investigar. Comencé de manera discreta. Usando la vieja computadora de mi nieta, me metí a buscar noticias de accidentes en la carretera 87 de Zacatecas. Pasé horas y horas navegando por las páginas de periódicos locales, blogs de nota roja y foros de traileros. La cantidad de tragedias en ese tramo era para helar la sangre. Cruces sobre cruces, historias de choques frontales, de volcaduras, de conductores que se quedaban dormidos. Pero ninguna mencionaba algo parecido a lo que yo había visto. Ninguna hablaba de un sobreviviente misterioso, de una figura que desaparecía.
Mi búsqueda era como buscar una aguja en un pajar. Frustrado, decidí cambiar de táctica. Empecé a llamar a viejos colegas, a compañeros con los que había compartido un café en alguna cachimba perdida en medio de la nada. Al principio, solo les preguntaba cómo estaban. Les contaba de mi accidente, tanteando el terreno. Luego, casualmente, dejaba caer la pregunta. Oye, ¿tú que conoces bien la ruta a Zacatecas? ¿Nunca has oído algo raro de la carretera 87? ¿Alguna historia? ¿Alguna leyenda? Las respuestas variaban. Algunos se reían. Uy, Javier, ¿a poco ya te nos estás volviendo supersticioso? Lo que te falta es jale para que se te quiten esas ideas. Otros se ponían serios. Sí, se cuentan cosas. Dicen que espantan, que se te sube el muerto. Pero pues, son puros cuentos para asustar a los novatos. Nadie me daba nada concreto. Eran solo rumores. El folclore de la carretera que todos conocíamos pero que nadie tomaba realmente en serio. Sin embargo, un viejo amigo, un trailero apodado El Cardenal, por lo mucho que le gustaba hablar, me dio la primera pista real. Mira, Javier, me dijo por teléfono, con su voz rasposa. Yo no sé si sea cierto, pero mi compadre, que en paz descanse, juraba que en esa carretera se aparece un colega, un fantasma. Dice que a veces lo ven pidiendo ride, otras veces simplemente se te empareja en la carretera, pero siempre en el mismo tramo, cerca de Fresnillo. Mi compadre decía que era el alma en pena de un trailero que se mató ahí hace un chingo de años, que no descansa porque no lo encontraron completo, o algo así. Esa conversación fue como una luz en la oscuridad, un alma en pena, un colega. La historia encajaba, de una manera espeluznante, con mi experiencia. La presencia a mi lado no había sido amenazante, había sido como la de un igual, como la de otro hombre del volante. ¿Y no sabes más, cardenal? ¿El nombre del trailero? ¿Cuándo pasó? Le pregunté, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. No, mano, de eso sí ya no sé. Son historias de viejos. A lo mejor en Fresnillo, la gente de ahí se acuerda. Los viejos de los pueblos tienen más memoria que los elefantes. Colgué el teléfono con una sensación de vértigo. Ya no era solo mi locura. Había una leyenda. Una historia que se contaba en voz baja en las paradas de camiones. Mi experiencia no era única. Estaba conectado a algo más antiguo, a una tragedia que se negaba a ser olvidada. Decidí que no podía quedarme en casa, esperando que las respuestas llegaran a mí. Tenía que volver. No al volante de un tráiler, no todavía. Pero tenía que regresar a Fresnillo. Tenía que caminar por sus calles, hablar con su gente, buscar en los archivos de sus periódicos viejos. Tenía que encontrar el origen de esa leyenda. Tenía que ponerle un nombre a la sombra que se sentó a mi lado esa noche. Elena vio la determinación en mis ojos. ¿Vas a ir, verdad? Me preguntó esa noche. No fue una pregunta, fue una afirmación. Asentí. Tengo que hacerlo, vieja. Por mi paz. Necesito saber. Ella suspiró, pero luego asintió. Entonces ve. Pero cuídate mucho, Javier. Y encuentra lo que buscas, para que puedas volver a ser tú. Al día siguiente, con una pequeña maleta y el cuerpo todavía adolorido, tomé un autobús de vuelta al lugar donde mi vida se había partido en dos. Iba en busca de un fantasma, pero en el fondo, creo que también iba en busca de mí mismo. El autobús me dejó en la misma terminal polvorienta de Fresnillo, de la que había huido semanas atrás. Esta vez, sin embargo, no sentía el pánico del sobreviviente, sino la extraña calma de un peregrino. El aire seguía siendo seco, y el sol pegaba con la misma fuerza, pero yo lo veía todo con otros ojos. Ya no era solo el escenario de mi desgracia, sino el epicentro de un misterio que me había elegido a mí para ser resuelto. Me hospedé en un pequeño hotel cerca del centro, de esos con patios interiores llenos de macetas y olor a humedad. Dejé mi maleta y salí a caminar, sin rumbo fijo. Mi plan, si es que se le podía llamar así, era sencillo: escuchar. Los secretos de los pueblos no están en las oficinas de gobierno, sino en las cantinas, en las plazas, en las tiendas de abarrotes, donde la gente se detiene a platicar. Mi primera parada fue una cantina llamada El Gato Negro, un lugar oscuro, con piso de acerrín y un calendario de una mujer desnuda de 1998 colgado en la pared. Pedí una cerveza y me senté en la barra. El cantinero, un hombre viejo y flaco con un bigote que parecía un alambre, me sirvió sin decir una palabra. Había un par de parroquianos más, hombres de campo con las manos curtidas y la mirada cansada.
Empecé la conversación de la manera más natural que se me ocurrió, hablando de carreteras. Vengo de Torreón, le dije al cantinero. Soy trailero, o lo era. Tuve un accidente aquí cerca, en la 87. El hombre levantó una ceja. Ah, sí. Oí algo de una volcadura hace unas semanas. ¿Fue usted? Asentí. Esa carretera es una hija de la chingada, dijo uno de los hombres que estaba sentado en una mesa cercana. Más cruces que en un panteón. Ahí espantan duro. Era la oportunidad que estaba esperando. ¿De veras? Pregunté, haciéndome el sorprendido. A mí me contaron algo, pero pensé que eran puros cuentos. El hombre soltó una carcajada seca. Cuentos son los que le echan los políticos. Lo de la 87 es tan real como esta cerveza que me estoy tomando. Ahí se aparece el Ricardo. El nombre me cayó como una piedra en el estómago. Ricardo. Por primera vez, el fantasma tenía un nombre. Ricardo, repetí, tratando de que mi voz sonara casual. ¿Y quién era ese tal Ricardo? Fue el cantinero quien respondió, mientras limpiaba un vaso con un trapo percudido. Ricardo Infante, un muchacho de aquí del pueblo, trailero también como usted. Se mató en esa carretera hace como 35 años. Un chingadazo terrible. Su tráiler se incendió. Dicen que por eso no descansa, porque quedó atrapado en los fierros. La historia me recorrió el cuerpo con un escalofrío. Un trailero, un incendio, atrapado en los fierros. Demasiadas coincidencias. Pobre muchacho, dije, con una sinceridad que no tuve que fingir. ¿Y su familia? ¿Todavía vive aquí? El cantinero se encogió de hombros. Su mamá murió de pena al poco tiempo. Su papá ya estaba muerto de antes. Tenía una hermana, creo. Una chamaca, Elena. Pero pues, de eso ya llovió mucho. ¿Quién sabe qué habrá sido de ella? Pasé el resto de la tarde en el Gato Negro, comprando cervezas y escuchando las historias que los hombres compartían. Cada uno tenía su propia versión de la leyenda del fantasma de la carretera 87, que si a uno se le había subido al camión y le había pedido que lo llevara a su casa, que si otro lo había visto parado a la orilla de la carretera, haciéndole señas con una luz, que si a un compadre suyo el radio del tráiler se le había prendido solo con una canción vieja justo al pasar por el kilómetro de la muerte. Las historias eran muchas y variadas, pero todas giraban en torno a la misma figura trágica. Ricardo Infante, el trailero que nunca llegó a su destino. Al día siguiente, con un nombre y una historia, mi búsqueda se volvió más concreta. Fui a la presidencia municipal y pedí ver los archivos del registro civil. La empleada, una mujer joven y aburrida, me miró con sospecha. ¿Y usted para qué quiere buscar a esa persona? Improvisé una mentira. Soy amigo de la familia. Perdí el contacto hace muchos años y quería saber si todavía viven aquí. La mentira funcionó. Después de una hora de buscar en libros viejos y polvorientos, encontramos el acta de defunción. Ricardo Infante, fallecido el 12 de mayo de 1988. Causa de la muerte: calcinamiento y traumatismo cráneoencefálico por accidente vehicular. La dirección de la familia estaba ahí mismo. Calle de la Amargura, número 42. Un nombre de calle que parecía una broma cruel del destino. Encontré la casa en un barrio viejo, de calles empedradas y casas de adobe que se estaban cayendo a pedazos. El número 42 era una casita humilde, con la pintura descarapelada y una puerta de madera que había visto mejores días. El aire olía a tierra y a olvido. Me paré frente a la puerta durante varios minutos, con el corazón en la garganta. ¿Qué iba a decir? ¿Cómo iba a explicarle a una extraña que un fantasma me había llevado hasta su puerta? Finalmente, respiré hondo y toqué. Los golpes sonaron huecos, como si la casa estuviera vacía. Esperé. Cuando ya estaba a punto de darme la vuelta, la puerta se abrió un poquito. Una cadena impedía que se abriera del todo. Por la rendija, vi el ojo de una mujer. Un ojo oscuro, cansado, lleno de una desconfianza antigua. ¿Sí?, dijo una voz de mujer, una voz frágil como el cristal viejo. Buenas tardes, señora. Empecé, nervioso. Disculpe la molestia. Busco a la familia de Ricardo Infante. El ojo se entrecerró. La puerta intentó cerrarse. Aquí no vive nadie con ese nombre, dijo la voz, cortante. Por favor, espere, le supliqué, poniendo una mano en la puerta. Yo sé que es extraño. Mi nombre es Javier. Yo también soy trailero. Tuve un accidente hace poco, en la misma carretera donde él. La puerta dejó de moverse. Hubo un largo silencio. Pude oír la respiración de la mujer al otro lado.
¿Qué quiere usted?, preguntó, con un tono que ya no era solo desconfianza, sino una especie de curiosidad temerosa. Solo quiero hablar, le dije. Creo que su hermano y yo, creo que tenemos algo en común. Por favor, no le robaré mucho tiempo. Pasaron otros segundos que me parecieron eternos. Finalmente, oí el sonido metálico de la cadena al ser retirada. La puerta se abrió lentamente, rechinando, revelando a una mujer de unos 60 y tantos años, delgada, con el pelo completamente blanco recogido en un chongo, y una mirada que cargaba con el peso de toda una vida de tristeza. Era Elena, la hermana de Ricardo, y en sus ojos vi el mismo abismo de dolor que había sentido en la mirada de mi copiloto fantasma. La casa de Elena Infante olía a tiempo detenido, a muebles de madera oscura, a flores secas y a una soledad que se podía palpar en el aire. Me invitó a pasar a una pequeña sala de estar, donde los sillones estaban cubiertos con sábanas blancas, como si esperaran a unos invitados que nunca llegarían. La única luz entraba por una ventana alta, dibujando un rectángulo de sol en el suelo de baldosas gastadas. En las paredes no había fotos, ni una sola. Elena se sentó en una mecedora, con la espalda rígida, y me señaló un sillón. Sus manos, finas y venosas, descansaban sobre su regazo, entrelazadas con fuerza. «Dígame qué es lo que quiere de mí, señor Javier», dijo, sin preámbulos. Su voz era educada, pero fría como el mármol. Tragué saliva. Todas las palabras que había ensayado en mi cabeza se me hicieron un nudo en la garganta. Decidí que la única manera de hacerlo era con la verdad, por más loca que sonara. «Señora Elena», comencé. «Como le dije, soy trailero. Hace unas semanas sufrí un accidente muy grave en la carretera 87, en el tramo que le dicen la curva del diablo». Ella asintió levemente, sin cambiar de expresión. Fue en la noche. Yo venía muy cansado, y sentí que no venía solo. Había alguien conmigo, en el asiento del copiloto. Vi un destello de algo en sus ojos, un interés, una chispa que rompió la superficie helada de su compostura. Continué, animado por esa pequeña señal. No sentí miedo. Al contrario, me sentí acompañado. Justo antes del choque, lo vi. Una silueta. Un hombre. Y después del madrazo, cuando el tráiler estaba volcándose, lo vi salir. Se lo juro por la memoria de mi madre. Lo vi salir por la puerta del copiloto, ponerse de pie en medio de la carretera, y luego, desaparecer. Me detuve, esperando su reacción. Esperaba que me echara de la casa, que me llamara loco. Pero Elena permaneció en silencio, inmóvil en su mecedora. Solo el leve crujido de la madera rompía el silencio. Finalmente, habló. Su voz era un susurro. ¿Y cómo era él? ¿Pudo verle la cara? No, señora. Estaba oscuro. Era más una sombra. Pero sentí su mirada. Una mirada muy triste, como si cargara con todo el dolor del mundo. Elena cerró los ojos. Una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla arrugada. Se la secó rápidamente, con el dorso de la mano, como si le avergonzara esa muestra de debilidad. Cuando volvió a abrir los ojos, la frialdad había desaparecido. En su lugar, había una vulnerabilidad que me partió el alma. Hace 35 años que nadie mencionaba a mi hermano en esta casa, dijo, con la voz rota. Cuando Ricardo murió, el pueblo entero habló. Que si iba borracho, que si se quedó dormido, que si andaba metido en malos pasos. La gente es cruel, señor Javier. Les gusta encontrarle culpas a los muertos para sentirse más seguros ellos. Se levantó de la mecedora y caminó hacia un viejo baúl de madera que estaba en una esquina, cubierto de polvo. Lo abrió. El olor a naftalina y a papel viejo llenó la habitación. De adentro, sacó una caja de cartón. Regresó y la puso sobre una mesita de centro. La policía nos entregó sus cosas. Lo poco que no se quemó, dijo, mientras abría la caja. Dentro había una cartera de piel chamuscada, un manojo de llaves oxidadas y una pequeña libreta con las tapas de hule quemadas en los bordes. Y debajo de todo, una fotografía. Estaba amarillenta y un poco doblada, pero la imagen era clara. Un muchacho joven, de unos 25 años, sonriendo a la cámara. Tenía el pelo oscuro, un bigote ralo y una mirada vivaz, llena de sueños. Estaba recargado en la puerta de un tráiler, un modelo viejo, con el orgullo de quien se sabe dueño del camino. Era Ricardo Infante. Él era mi hermano, dijo Elena con una mezcla de orgullo y dolor. Le encantaba manejar.
Decía que la carretera era el único lugar donde se sentía verdaderamente libre. Soñaba con irse al norte, a los Estados Unidos, comprarse un tráiler nuevo, poner su propia compañía. Tenía toda la vida por delante. Tomé la foto en mis manos. El corazón me dio un vuelco. Aunque la expresión era diferente, aunque la foto era a color y la figura que yo vi era de sombra, había algo en la estructura de la cara, en la forma de la cabeza, que me resultó familiar. El día que se mató, continuó Elena, con la vista perdida en la ventana, él no debía haber estado en esa carretera. Había cambiado un turno con un compañero porque quería llegar a mi boda. Yo me casaba ese fin de semana. Él era mi padrino. Me traía el lazo. Abrió la pequeña libreta quemada. En las últimas páginas, escritas con una caligrafía rápida, había listas de cosas, cálculos de diésel, direcciones. Y en la última página, una sola frase, casi ilegible: no olvidar el encargo de la abuela. ¿Qué encargo?, le pregunté suavemente. Elena suspiró. Mi abuela, la mamá de mi mamá, le había pedido un favor. Ella era de un ranchito cerca de la frontera. Cuando se vino a Fresnillo, dejó enterrada una cajita con sus recuerdos, unas medallas de bautizo, cartas de mi abuelo, cosas así. Siempre quiso recuperarlas. Antes de morir, le hizo prometer a Ricardo que si alguna vez pasaba por ahí, la desenterrara y se la trajera. Ese viaje era su oportunidad. El encargo de la abuela estaba en la cabina con él cuando se accidentó. De repente, todo empezó a cobrar un sentido terrible y profundo. Un alma en pena, un asunto pendiente, una promesa no cumplida. La policía nunca encontró esa caja, dijo Elena. Dijeron que con el incendio, todo se había consumido, pero yo nunca lo creí. Yo siempre sentí que Ricardo no podía descansar en paz sin cumplir su promesa, que algo de él se había quedado atorado ahí, en esa carretera, buscando la forma de terminar su último viaje. Me quedé mirando la foto de Ricardo, y luego a su hermana. Dos vidas rotas por la misma tragedia. Y yo, un extraño, había llegado 35 años después, traído por un fantasma, para unir las piezas de un rompecabezas de dolor y olvido. En ese momento, entendí que mi accidente no había sido una casualidad, había sido una cita, y mi misión ya no era solo entender lo que me había pasado, sino ayudar a Elena y a su hermano a encontrar la paz que les habían robado hacía tanto tiempo. La revelación de Elena transformó mi perspectiva por completo. Ya no me sentía como la víctima de un evento inexplicable, sino como un mensajero, un puente entre el mundo de los vivos y el de los espíritus inquietos. La historia de Ricardo, su promesa incumplida, la caja de recuerdos de su abuela, todo resonaba dentro de mí con una fuerza abrumadora. Mi propio trauma, mi propio choque, parecía ahora una pieza de un destino mucho más grande y complejo. El lazo que sentí con el copiloto fantasma ahora tenía un nombre y una historia, y la tristeza que había percibido en su mirada era el eco de una misión truncada, de un amor familiar que ni el fuego ni la muerte habían podido extinguir. Pasé el resto de la tarde con Elena, escuchando. Ella, que había guardado su dolor en un baúl polvoriento durante décadas, ahora lo desempacaba todo frente a mí. Me contó de la infancia con Ricardo, de sus juegos en las calles de Fresnillo, de cómo él la defendía de los otros niños. Me habló de su risa, de su comida favorita, de la manera en que tamborileaba los dedos en la mesa cuando estaba impaciente. A través de sus palabras, Ricardo dejó de ser un fantasma y se convirtió en una persona real, vibrante, llena de vida. Yo, a mi vez, le conté a Elena los detalles más íntimos de mi experiencia. La calma antinatural en la cabina, la sensación de no estar solo, la claridad absoluta con la que vi la figura salir del tráiler. Por primera vez, podía hablar sin miedo al ridículo, sin el filtro de la duda. Elena no solo me creía, sino que entendía. Mis palabras no eran para ella el delirio de un hombre traumatizado, sino la confirmación de lo que su corazón siempre había sabido, que Ricardo seguía ahí, en esa carretera. Él no era malo, señor Javier, me dijo Elena, con los ojos llenos de lágrimas. Él solo quería cumplir su palabra. Era un hombre de honor. Lo que le prometía a la familia lo cumplía. Por eso no puede irse, porque siente que nos falló. Esa noche apenas pude dormir. Mi mente era un torbellino de imágenes y emociones. Veía el rostro sonriente de Ricardo en la fotografía, y luego la silueta oscura saliendo de mi tráiler en llamas. Las dos imágenes se superponían,
se fundían en una sola. Entendí que la presencia de Ricardo en mi cabina no había sido una invasión, sino una petición de ayuda. En la desesperación de su estado, se había aferrado a otro como él, a otro trailero, con la esperanza de que pudiera entenderlo. Quizás había intentado lo mismo con otros conductores a lo largo de los años, y por eso existían las leyendas. Pero por alguna razón, conmigo había sido diferente. Mi propio accidente, mi propio roce con la muerte, había abierto una especie de puerta entre su mundo y el mío. A la mañana siguiente, me desperté con una claridad y una determinación que no había sentido en mucho tiempo. Fui a ver a Elena. La encontré barriendo el patio, con una energía renovada. La conversación del día anterior parecía haberle quitado un peso de encima. «Buenos días, don Javier», me dijo, con una media sonrisa. Era la primera vez que la veía sonreír. «Señora Elena», le dije yendo directo al grano. «He estado pensando toda la noche, y creo que sé lo que tenemos que hacer. Tenemos que encontrar esa caja». Elena dejó de barrer. Me miró con una mezcla de esperanza y temor. «¿Pero cómo? Han pasado 35 años. El tráiler de Ricardo fue vendido como chatarra hace décadas. La policía buscó en su momento. La policía buscó un cuerpo, no una caja de recuerdos». La interrumpí. «Y no la buscaron en el lugar correcto. Ricardo no se quedó en el tráiler. Se quedó en la carretera. La caja tiene que estar ahí, en alguna parte, cerca del lugar del accidente. Tal vez salió disparada con el impacto. Tal vez él mismo la sacó antes de quedar atrapado. No lo sé, pero tengo el presentimiento de que sigue ahí». Mi plan era una locura. Volver al kilómetro 234, al lugar exacto de mi propio accidente, y, según todas las probabilidades, del de Ricardo, y buscar un objeto pequeño que podría haber estado enterrado o escondido entre la maleza durante más de 3 décadas. Era como buscar una aguja en un pajar del tamaño del desierto. Pero la lógica ya no importaba. Estaba operando desde un lugar de intuición, de fe. La misma fe que me hacía creer en un copiloto fantasma. Elena pareció contagiarse de mi convicción. «Yo no puedo ir», dijo, con tristeza. «Soy una mujer vieja. No aguantaría estar en ese lugar. Me traería demasiados recuerdos dolorosos». «No tiene que ir», le aseguré. «Pero necesito que me ayude. Descríbame la caja. Cualquier detalle, por pequeño que sea». Elena cerró los ojos buscando en su memoria. Era una caja de madera de cedro, pequeña, como para guardar puros. Mi abuelo la hizo. Tenía unas iniciales grabadas en la tapa. A.R., de Amalia Rodríguez, mi abuela. Y tenía un olor muy particular, a cedro y a tabaco, aunque nunca se usó para eso. Con esa descripción, sentí que tenía algo tangible a lo que aferrarme, pero no podía hacerlo solo. Necesitaba ayuda. Y pensé en la única persona que, además de Elena, podría no tomarme por un completo lunático. El cardenal, mi viejo colega trailero, el que me había dado la primera pista sobre la leyenda. Lo llamé. Le conté toda la historia, desde mi accidente hasta mi conversación con Elena. Esperaba una carcajada, una burla, pero el cardenal se quedó en silencio durante un largo rato. «Válgame Dios, Javier», dijo finalmente. «Esa historia está más cabrona que las que cuento yo. Así que el fantasma tiene nombre y apellido. Y tiene una misión, cardenal, y necesito tu ayuda para cumplirla». Le expliqué mi plan de buscar la caja. «Estás loco, compadre. ¿Buscar una cajita después de 35 años? Pero me gusta tu locura. Cuenta conmigo. ¿Cuándo vamos a cazar a ese fantasma?» Su respuesta me llenó de una gratitud inmensa. Acordamos vernos en Fresnillo en 2 días. Él traería herramienta, palas, picos, y lo más importante, un detector de metales que usaba como hobby para buscar monedas antiguas. La idea de que las medallas de bautizo dentro de la caja pudieran ser de metal nos dio un hilo de esperanza. Al colgar el teléfono, sentí que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Ya no era solo mi búsqueda. Era nuestra misión, la de Elena, la del cardenal, la mía, y en silencio, la de Ricardo. Íbamos a volver a esa carretera maldita, no como víctimas, sino como un equipo de rescate. Íbamos a desenterrar un secreto y, con suerte, a liberar un alma. Los 2 días de espera antes de la llegada del cardenal fueron una mezcla de ansiedad y preparación. Pasé la mayor parte del tiempo con Elena, quien parecía rejuvenecer con cada hora que pasaba.
La esperanza había encendido una luz en sus ojos que yo no había visto antes. Juntos, repasamos cada detalle que recordaba sobre la caja y sobre el día del accidente de Ricardo. Me dibujó un mapa rudimentario del tramo de la carretera, basándose en lo que le habían contado los policías en aquel entonces. Marcó con una cruz temblorosa el punto aproximado donde encontraron el tráiler calcinado. «Aquí fue», dijo, con la voz apenas audible, «justo después de la curva grande, donde el barranco se hace más profundo». La preparación no era solo logística, también era mental. Sabía que volver a ese lugar sería como meter el dedo en una herida abierta. Reviviría el pánico, el dolor, el sonido del metal retorciéndose. Pero esta vez era diferente. El miedo seguía ahí, agazapado en un rincón de mi estómago, pero ahora estaba acompañado de un propósito. Como me enseñó Napoleon Hill en esos libros que a veces leía en las paradas largas, tener un objetivo definido es el primer paso para vencer cualquier adversidad. Mi objetivo era claro: encontrar la caja, cumplir la promesa de Ricardo y cerrar un ciclo de dolor que había durado demasiado. El cardenal llegó a Fresnillo en su camioneta, una Ford vieja pero bien cuidada que hacía tanto ruido como un tráiler. Se bajó con una sonrisa que le partía la cara en dos. Era un hombre grande, corpulento, con una voz de trueno y un corazón aún más grande. Traía consigo un arsenal digno de un arqueólogo: 2 palas, un pico, guantes de trabajo y el famoso detector de metales, que parecía un arma sacada de una película de ciencia ficción. «¿Listo para la aventura, mi Javier?», me preguntó, dándome una palmada en la espalda que casi me saca el aire y me resiente las costillas. «Más que listo, cardenal. Gracias por venir». «Ni lo digas. Una buena historia de fantasmas vale más que 10 fletes a la frontera. Además, le debemos respeto a los colegas que se nos adelantaron en el camino». Antes de partir hacia la carretera, fuimos a casa de Elena para que conociera al cardenal y repasara los últimos detalles. Al verlo, Elena se mostró tímida, pero la calidez y el respeto con que mi amigo la trató la tranquilizaron enseguida. Él escuchó la historia de sus labios, asintiendo con seriedad. «No se preocupe, doña Elenita. Entre bomberos no nos pisamos la manguera y entre tráileros nos cuidamos las espaldas, vivos o muertos. Le vamos a traer esa caja, se lo prometo». Partimos hacia la carretera 87 por la tarde. Queríamos llegar al lugar con luz de día para poder reconocer el terreno. A medida que nos acercábamos al kilómetro 234, sentí que el aire dentro de la camioneta se volvía más denso. El cardenal lo notó. «Tranquilo, compadre. Estoy contigo. No estás solo». Sus palabras eran un bálsamo. Cuando pasamos la señal que marcaba el kilómetro 233, mi corazón empezó a latir con fuerza. Reconocí la larga recta que precedía a la curva. Era exactamente como la recordaba de esa noche fatídica. «Es aquí», dije con la voz seca. «Más adelante, después de la curva». El cardenal redujo la velocidad. La curva se abrió ante nosotros, ominosa y silenciosa. Y allí estaba, el lugar. No había ninguna marca, ninguna cruz que señalara mi accidente, pues había sido reciente. Pero sí había varias cruces viejas, oxidadas y cubiertas de flores de plástico resecas por el sol. Eran los testigos mudos de otras tragedias. Estacionamos la camioneta a un lado de la carretera. El silencio era sobrecogedor, roto solo por el silbido del viento que soplaba desde el barranco. Bajarme de la camioneta fue uno de los actos más difíciles de mi vida. Mis piernas temblaban. Miré el asfalto y casi pude ver las marcas de mis llantas, la mancha oscura donde el valiente se había desangrado. «Bueno, pues, a chambear», dijo el cardenal, rompiendo la tensión. Sacó las herramientas y el detector de metales. «Según el mapa de doña Elena, el tráiler de Ricardo quedó por allá», dijo, señalando hacia el inicio del barranco, a unos 20 metros de la carretera. Si la caja salió volando, pudo haber caído en cualquier parte entre la carretera y el fondo. Dividimos el área en cuadrantes imaginarios. El cardenal, con el detector, empezaría a peinar la zona más cercana a la carretera. Yo, con una pala, empezaría a remover la maleza y la tierra en la parte alta del barranco. El trabajo era duro y lento. El sol pegaba sin piedad y el suelo estaba lleno de piedras y raíces. Cada vez que mi pala golpeaba algo duro, mi corazón daba un brinco, solo para descubrir que era una roca o un trozo de basura vieja. El detector del cardenal pitaba constantemente, pero solo encontrábamos latas de cerveza oxidadas, corcholatas
y algún trozo de metal de algún coche descompuesto. Pasaron las horas. El sol comenzó a bajar en el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. El cansancio y la frustración empezaban a hacer mella en nuestro ánimo. «A lo mejor estamos perdiendo el tiempo, Javier», dijo el cardenal, limpiándose el sudor de la frente. «A lo mejor la caja se quemó, o alguien la encontró hace años». «No», le dije, con una convicción que me sorprendió a mí mismo. «Sigue aquí, lo siento. Ricardo no me hubiera traído hasta acá para nada». Mi determinación pareció renovar sus fuerzas. «Está bien, pues, démosle otro rato, hasta que se meta el sol». Y en ese momento, mientras el mundo se sumergía en la penumbra del atardecer, el detector del cardenal emitió un pitido diferente. No era el pitido agudo y corto de una corcholata. Era un sonido más largo, más sólido, más profundo. El pitido del detector de metales del cardenal cortó el silencio del atardecer como un grito. Nos miramos. En sus ojos vi la misma mezcla de emoción y nerviosismo que seguramente había en los míos. «Aquí hay algo, Javier», dijo en voz baja, casi en un susurro. «Y no es una lata de Tecate». El sonido provenía de un pequeño montículo de tierra y piedras, al pie de un mezquite viejo y retorcido, a unos 10 metros de donde la carretera comenzaba a curvarse. Era un lugar que parecía haber sido ignorado por el tiempo, cubierto de maleza seca y espinosa. Nos arrodillamos. El cardenal pasó el detector una y otra vez sobre el punto exacto. El pitido era constante, insistente. «Aquí es, justo aquí abajo». Tomé la pala pequeña, la de jardinero, y empecé a cavar con un cuidado casi quirúrgico. La tierra estaba compacta, dura. Removí las primeras capas de polvo y piedras. Luego, mi pala golpeó algo. No fue el sonido sordo de una roca, sino un sonido hueco, un toc de madera. El corazón se me subió a la garganta. Dejé la pala a un lado y empecé a cavar con mis propias manos, frenéticamente. La tierra se metía debajo de mis uñas, pero no me importaba. Aparté la última capa de tierra y ahí estaba. Era una caja, pequeña, rectangular, de una madera oscura y veteada, casi negra por la humedad y el tiempo. Estaba cubierta de tierra y raíces finas que se habían enredado a su alrededor como si quisieran protegerla. Con manos temblorosas, la levanté del hoyo donde había descansado por 35 años. Era sorprendentemente pesada para su tamaño. La limpié con la manga de mi camisa. Y entonces las vi, grabadas en la tapa, casi borradas por el paso del tiempo, pero todavía visibles, estaban las iniciales. A.R. Era la caja de Amalia Rodríguez, la caja de la abuela, el encargo de Ricardo. Nos quedamos en silencio, contemplando el objeto como si fuera una reliquia sagrada. La luz del crepúsculo le daba un aura casi mística. Era increíble pensar que esa pequeña caja había sido la causa de tanto dolor, la razón por la que un alma no podía encontrar el descanso. «Lo logramos, compadre», susurró el cardenal, con la voz cargada de emoción. «Lo logramos». En ese momento, una ráfaga de viento frío barrió la ladera. Fue un viento extraño, que pareció surgir de la nada y que levantó un remolino de polvo a nuestro alrededor. Y en ese instante, ambos lo sentimos. Una presencia, la misma presencia que yo había sentido en la cabina de mi tráiler. No era amenazante, era una sensación de gratitud, de paz, como si alguien estuviera ahí, con nosotros, observándonos. Miré hacia la carretera, hacia el punto exacto donde recordaba haber visto al copiloto fantasma de pie, y por una fracción de segundo, me pareció verlo de nuevo. No como una sombra oscura y triste, sino como una figura translúcida, apenas visible contra las últimas luces del día. Era la silueta de un hombre joven, y me pareció, solo por un instante, que sonreía. Una sonrisa de alivio, de liberación. Luego, tan rápido como apareció, se desvaneció. Se disolvió en el aire del atardecer, como el humo de una vela recién apagada. El viento cesó tan abruptamente como había comenzado. El silencio volvió a caer sobre la carretera 87, pero era un silencio diferente. Ya no era un silencio pesado, opresivo. Era un silencio limpio, sereno. La sensación de tristeza y desolación que impregnaba el lugar se había ido. Me di cuenta de que estaba llorando. Lágrimas silenciosas que rodaban por mis mejillas sucias de tierra. No eran lágrimas de tristeza, sino de una emoción tan profunda que no tenía nombre.
Era el alivio, la catarsis, la certeza de haber participado en algo sagrado. El cardenal puso una mano en mi hombro. «Se fue, Javier», dijo, con la voz ronca. «Ya puede descansar». Con un cuidado infinito, envolvimos la caja en una de nuestras chamarras y la llevamos a la camioneta. El viaje de regreso a Fresnillo fue silencioso. Ninguno de los dos sentía la necesidad de hablar. Las palabras sobraban. Habíamos sido testigos de algo que trascendía el lenguaje. Lo único que importaba era el pequeño bulto que descansaba en el asiento entre nosotros. Un tesoro rescatado del olvido. Llegamos a casa de Elena ya entrada la noche. Ella nos estaba esperando en el porche, con una lámpara encendida, como una madre esperando el regreso de sus hijos. Al vernos llegar, se puso de pie, con el rostro lleno de una ansiedad esperanzada. No dijimos nada. Simplemente me acerqué, desenvolví la caja y la puse en sus manos. Elena la tomó como si sostuviera a un recién nacido. Sus dedos acariciaron la madera, recorrieron las iniciales grabadas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Abrió la caja con cuidado. El pestillo de metal estaba oxidado y se resistió un poco, pero finalmente cedió con un pequeño clic. Dentro, protegidos por una capa de lo que parecía ser terciopelo descolorido, había varios objetos. Un par de medallas de plata, ennegrecidas por el tiempo. Un rosario de cuentas de madera. Un pequeño fajo de cartas atadas con un listón azul, y una pequeña fotografía en blanco y negro de un hombre y una mujer jóvenes, sus abuelos. Elena levantó las medallas y las besó. Lloraba abiertamente, sin vergüenza. Eran lágrimas que habían estado contenidas durante 35 años. Lágrimas de duelo, pero también de alegría, de reencuentro. «Gracias», nos dijo, mirándonos a través de su llanto. «Gracias. Le han devuelto la paz a mi hermano, y a mí también». Esa noche, en esa humilde casita de Fresnillo, los tres compartimos una cena sencilla, pero fue el banquete más significativo de mi vida. Hablamos de Ricardo, pero ya no con tristeza, sino con el cariño de la memoria agradecida. Elena nos contó historias de su hermano que la hicieron reír por primera vez. Era como si, al cumplir su promesa, el espíritu de Ricardo la hubiera liberado a ella también de la prisión de su duelo. Mi misión había terminado. El fantasma de la carretera 87 había encontrado su destino, y yo, el trailero que había perdido su camión y casi su vida, había encontrado algo mucho más valioso, mi propia paz. Había enfrentado el fantasma de mi trauma y en el proceso, había ayudado a sanar las heridas de otros. La carretera me había quitado mucho, pero esa noche sentí que también me había dado un regalo invaluable. Los días que siguieron a la recuperación de la caja de Ricardo fueron como despertar de un largo y pesado sueño. La tensión que había anidado en mis hombros desde el accidente comenzó a disiparse. El regreso a Torreón fue diferente. En el autobús, miraba por la ventana y la carretera ya no me parecía un monstruo. Volvía a ser lo que siempre fue, un camino, una cinta de asfalto que conecta lugares y personas. El asiento vacío a mi lado ya no me recordaba a un fantasma, sino a una lección aprendida. Al llegar a casa, Elena, mi esposa, me recibió con un abrazo que lo dijo todo. Vio el cambio en mi rostro, la paz en mi mirada. Le conté cada detalle de lo sucedido en Fresnillo. La ayuda del cardenal, el llanto de liberación de la hermana de Ricardo. Mi vieja me escuchó con esa sabiduría suya, asintiendo, entendiendo que mi viaje no había sido en busca de fantasmas, sino de sanación. «Hiciste lo correcto, Javier», me dijo. «A veces Dios nos pone en el camino de otros para que nos ayudemos a cargar nuestras cruces». Poco a poco, retomé mi vida. Las costillas sanaron, la clavícula se soldó. Fui a las oficinas de la línea de transportes. Mi jefe me recibió con una oferta para volver al volante. Me ofreció un tráiler nuevo, último modelo. Hacía unos meses, esa habría sido la noticia más feliz de mi vida. Pero ahora, algo había cambiado en mí. Agradecí la oferta, pero la rechacé. «Creo que mis días de rutas largas ya terminaron, patrón», le dije. «Ya es tiempo de colgar los guantes». La decisión sorprendió a todos, especialmente a mi hijo Beto. «¿Estás seguro, papá? ¿Y qué vas a hacer?» «Vivir», le respondí con una sonrisa. Y eso fue lo que hice. Con la liquidación que me dieron y nuestros ahorros, compramos una pequeña camioneta de segunda mano. Empecé un pequeño negocio propio, algo que nunca me había atrevido a hacer. Hacía fletes cortos, mudanzas locales en Torreón y en los pueblos cercanos.
Ya no eran las 40 toneladas de El Valiente, ni las noches interminables en la carretera. Eran viajes cortos que me permitían volver a dormir a mi casa todas las noches, cenar con mi mujer, jugar con mis nietos. Descubrí una nueva libertad, no la libertad solitaria del tráilero, sino la libertad de ser dueño de mi tiempo, de estar presente para mi familia. Comprendí que la fuerza de un hombre no se mide por las toneladas que puede arrastrar, sino por la capacidad de enfrentar sus miedos y de encontrar un propósito. Mi experiencia en la carretera 87 me había enseñado eso. Me había enseñado sobre la empatía, sobre la importancia de las promesas y sobre los lazos invisibles que nos unen a todos, vivos y muertos. A veces, cuando manejo mi camioneta por las carreteras de Coahuila, pienso en Ricardo. Pienso en su sonrisa en la fotografía, en su amor por la libertad del camino. Y entiendo que, en cierto modo, su espíritu sigue viajando, no como un alma en pena, sino en el recuerdo de aquellos a quienes tocó su historia. Me mantuve en contacto con Elena Infante. Hablamos por teléfono de vez en cuando. Su voz suena más ligera, más feliz. Me cuenta que puso la caja de su abuela en un lugar especial de su casa, junto a una foto grande y sonriente de Ricardo. El pueblo de Fresnillo ya no cuenta la historia del fantasma que espanta en la carretera 87. Ahora cuentan la historia del trailero que cumplió su última entrega, 35 años después. Mi vida ahora es más tranquila, pero inmensamente más rica. Aprendí que las peores tormentas pueden traer las mayores bendiciones si uno está dispuesto a navegar a través de ellas. El choque, el miedo, la locura aparente, todo fue parte de un plan más grande que yo no podía ver en ese momento. Un plan que me llevó a encontrar la paz, no solo para un espíritu perdido, sino para mí mismo. Ya no miro el asiento del copiloto con temor, sino con gratitud, porque en el viaje más oscuro de mi vida, descubrí que nunca estuve realmente solo. Y esa es una verdad que ninguna investigación policial ni ningún informe médico podrá jamás desmentir. Es la verdad de mi corazón. Gracias por acompañarme en este relato, en este pedazo de mi vida que quise compartir con ustedes. Historias como esta, a veces, nos hacen sentir menos solos en nuestras propias luchas y en nuestros propios misterios. Me encantaría saber desde dónde nos están escuchando. Dejen su comentario aquí abajo. Cuéntenos de qué ciudad, de qué estado o de qué país son. En el próximo relato, les mandaremos un saludo y un abrazo fuerte a la distancia. Y quién sabe, a lo mejor sus propias historias también merecen ser contadas. Denle like al video si esta historia les tocó el corazón y compártanla con alguien que necesite un recordatorio de que, incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una luz de esperanza. Hasta la próxima, y que rueden seguros por los caminos de la vida.